Buenas noches, estimados amigos. Y como siempre vamos a analizar la escritura, pero tratando de alguna forma paralela nuestros pensamientos con el pensamiento científico. Es decir, lo que estamos estudiando aquí no tiene por qué contradecir al pensamiento científico. Si es que lo contradice, entonces hay algo que está mal y hay algo que tenemos que revisar. Veamos, hay una pregunta interesante que tiene que ver con lo que llamamos la vida eterna. Pero veamos qué dicen los sabios respecto de la vida eterna. Yo he escogido un par de científicos, un par de sabios, que hablan acerca de cuál debe ser nuestro pensamiento, primeramente. Y, por ejemplo, este científico, Richard Feynman, eh, fue un físico que muy notable, que enseñaba sus clases de física de una forma muy particular, muy alegre. Y su pensamiento era un pensamiento que nos ayudaba a confrontar nuestros propios pensamientos. Él dice, por ejemplo, el problema no es que la gente carezca de educación. Ya estamos logrando eh, un buen nivel de educación en nuestro mundo. Cada vez el analfabetismo ya se va disminuyendo. Entonces, el problema no es que la gente carezca de educación. Nos estamos educando. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que las personas están lo suficientemente educadas para creer lo que se les ha enseñado. Es decir, si a nosotros se nos enseña algo de lo que sea ciencias o cualquier cosa que nos hayan enseñado, como el caso de la religión, hemos entendido y hemos creído lo que nos han dicho. Pero, ¿cuál es la esencia del pensamiento? Y es lo que dice ahora como conclusión Richard Feynman. Pero no están lo suficientemente educadas para cuestionar nada de lo que se les ha enseñado. El cuestionamiento debe ser el primer elemento que tenemos que usar los seres humanos en todo lo que aprendemos, en todo lo que miramos, en todo lo que estamos enfrentados en el mundo. Si hay alguien que nos dice, miren, las cosas son así, naturalmente que la primera opción nuestra es aprender de una forma literal el pensamiento que nos están enseñando. Hasta allí quizás el creer está bien. Pero ahora, luego de creer, tenemos que ejercitar nuestro pensamiento para cuestionarnos y verificar si lo que hemos aprendido es correcto o existen otras formas. De hecho, la ciencia nos demuestra que ha ido evolucionando con los diferentes descubrimientos y por lo tanto el pensamiento se va modificando. La ciencia se va modificando. Ya no es lo mismo creerlo como las cosas como se creían hace 1000 años atrás, hace 500 años atrás. Inclusive ahora ya no, y las cosas ya no las debemos creer como eran en el siglo pasado. Ahora la ciencia ha dado pasos muy grandes y esta ciencia se ha ido transformando para que nosotros también tengamos que cuestionarnos sobre esos pensamientos y cambiar, aceptar las realidades que nos enseñan los nuevos descubrimientos a través de sus grandes sabios. Y esta es una particularidad de cómo enseñaba a Richard Feynman la física. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con la Torá?
nos han enseñado que nosotros tenemos que creer. Debemos creer, porque el que no cree, entonces ya está condenado. El problema está en la forma que se interpreta la palabra creer. De hecho, desde el Antiguo Testamento existe un mandamiento dado al pueblo de Israel en la Torá que dice: borrarás el recuerdo de Amalek, no lo olvides. Este mandamiento, que parece venir de un Dios que le gusta matar gente, y no solo él, sino que también a sus seguidores, que vayan y maten gente, pese a él haber dictaminado un decreto en los famosos 10 mandamientos, de que en uno de ellos dice: no matarás. ¿Cómo puede ser posible que Dios, habiendo dicho antes no matarás, él mismo, cuando alguien no le obedece, hace algo malo ante sus ojos, abra la tierra y trague a todos los que han hecho algo malo, han cometido algún pecado, y no solo a ellos, sino a sus familias? Y también mande a matar cuando a su pueblo le dice: vayan y conquisten la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Y porque allá van a encontrar 7 naciones que son mayores que ustedes, pero yo voy a estar de su lado. Y no dejen vivo a ningún animal, a alguna bestia del campo, ni siquiera a los árboles. Y cuando el pueblo de Israel estaba transitando en el desierto, les dice: recuerda lo que te hizo Amalek cuando salías de Egipto. Amalek era un pueblo que les atacaba al pueblo de Israel por la retaguardia. Y les dice: borrarás el recuerdo de Amalek, no lo olvides. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia literal y vemos a un Dios como se ve en el Antiguo Testamento, al que le llaman Jehová, el Dios Jehová es un Dios de guerra, un Dios que mata y que manda a matar. Lamentablemente no entendemos adecuadamente que el texto que está escrito es una alegoría. Y en esa alegoría, dentro de esa alegoría, hay símbolos que tenemos que decodificar. Y esos símbolos concuerdan perfectamente con este pensamiento que estamos mostrando aquí de un científico. No tiene por qué la espiritualidad estar alejada de la ciencia. Esto es algo que tenemos que siempre repetirlo y estar conscientes. La espiritualidad tiene que concordar, ir en paralelo, ir de la mano con las ciencias. Entonces, este mandamiento de borrarás el recuerdo de Amalek, no lo olvides, tiene que entenderse a través de los símbolos. Y nosotros hemos demostrado ya varias veces que Amalek tiene la misma gematria que Safek en hebreo, que significa la duda. Por lo tanto, el creador, al que le llaman Jehová en el Antiguo Testamento, y que es el nombre de 4 letras, ¿sí? Ese nombre de 4 letras nos insinúa que tenemos que borrar de nuestra memoria el recuerdo de qué, no de una persona,
no de un pueblo. Tenemos que borrar nuestra duda. Y eso concuerda perfectamente con el pensamiento científico, como en el caso de Richard Feynman, que dice, no estamos suficientemente educados para cuestionar nada de lo que se nos ha enseñado. Es decir, si hay algo que nos hayan enseñado, todo lo que se nos ha enseñado tiene que ser cuestionado. En otras palabras, todo lo que se nos ha enseñado tenemos que aprender a dudar, porque tenemos que matar la duda. Todas las dudas de todo lo que hemos visto, hemos conocido, hemos creído. Y cuando matamos las dudas, entonces nuestra fe se va a afirmar. Se afirma la fe, ¿por qué? Porque conocemos ahora y vemos con nuestros propios ojos, nos acercamos con nuestros propios ojos y vemos que inclusive el pensamiento espiritual, no el religioso, el pensamiento espiritual, la espiritualidad, concuerda perfectamente con la ciencia. Y ahora voy a mostrar a otro sabio de inicios de nuestra época, la que le llamamos después de la era común, o en otras palabras, después de Cristo. Dice, Epícteto dice, la clave de la inmortalidad es vivir una vida que valga la pena recordar. Nuevamente, la clave de la inmortalidad es vivir una vida que valga la pena recordar. Cuando nosotros hablamos de inmortalidad, estamos hablando de lo que se conoce como la vida eterna. Y este concepto, que es una alegoría, nos ha permitido imaginar que vamos a vivir, luego de vivir aquí en la tierra, este mundo físico, vamos a ir a vivir y allí hay una confusión, ¿no? Vamos a vivir una vida eterna en el cielo físico que está arriba nuestro, ¿no? Esta vida espiritual de un alma espiritual va a ir a vivir en un cielo que está arriba en las nubes, más arriba de las nubes, que es físico. Por allí hay un video de un niño que le pregunta a su abuelito y le dice, abuelito, dice, ¿realmente cuando morimos, nos morimos o no nos morimos? No sé si ustedes han visto ese video. Abuelito dice, cuando nos morimos, ¿realmente nos morimos o no nos morimos? ¿Por qué el niño hace esa pregunta? Porque nosotros a los muertos les damos a veces más capacidades que a los propios vivos. ¿Por qué? Porque los muertos, por ejemplo, vienen a recoger los pasos. Y vienen no sé de dónde, pero a recoger los pasos. Y los muertos hacen maravillas como traspasar las paredes, como abrir las puertas, cerrar las puertas y hablar con los vivos y un montón de cosas. Y por eso que, por ejemplo, nos da miedo llegar a los cementerios. ¿Por qué? Porque los muertitos de allí nos pueden hacer algo. En realidad, nosotros a los muertos parece que les damos más capacidades que a los propios vivos. Los muertos se murieron, pero allí tenemos que entender adecuadamente quiénes somos nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos cuerpos con alma o almas con cuerpo? ¿Eh? ¿Qué somos? Somos almas con cuerpo. Pero ahora, ¿qué es el alma? Recordemos qué es el alma. Del alma nosotros podemos conocer tres aspectos que son lo que llamamos las vestimentas del alma.
Es decir, a una persona que nosotros le vemos en la calle, por ejemplo, ¿qué le vemos? Le vemos su cara y lo que está vestido, porque una persona por la calle no va a poder andar desnuda. Es lo mismo con el alma. Del alma nosotros podemos ver tres aspectos, que son el pensamiento, el habla y la acción. Estos son los tres aspectos que podemos mirar del alma de otra persona. ¿Qué es el pensamiento? ¿Cuánto pesa el pensamiento? ¿Cómo vive el pensamiento? ¿El pensamiento muere con nosotros? El habla, ¿qué es el habla? Es la fuerza esa de las palabras. ¿Cómo vibra el aire cuando estamos hablando? Y nuestras acciones, lo que hemos hecho, que quizás sí las podemos ver. Hemos plantado un árbol, hemos construido una casa. Esas son nuestras acciones. Pero ahora, del pensamiento, el pensamiento, el habla y la acción, que son las vestimentas del alma, ¿en dónde viven? Desde La luego cabeza. que están de alguna forma fundidas a nuestro cuerpo, al estuche, pero no son el estuche, ¿sí? No son el estuche. El pensamiento y el habla y la acción, ¿en dónde viven? El pensamiento, el habla y la acción viven aquí, en nuestra cabeza. Simbólicamente a esta cabeza le hemos llamado los cielos. Es decir, el pensamiento, el habla y la acción no viven allá en las nubes o más allá de las nubes, en el sol, las estrellas. El pensamiento, el habla y la acción viven aquí. Y si nosotros queremos vivir eternamente, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra alma quiere vivir eternamente. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra alma viva eternamente? Que ese pensamiento, lo que decimos y lo que hacemos, encuentre un lugar para seguir siendo recordado. ¿En dónde va a estar, por lo tanto, ese pensamiento? Y les invito a todos aquellos que están mirando el video que se imaginen a uno de sus seres queridos que está muerto. El pensamiento de ese ser querido que está muerto está todavía viviendo en su pensamiento también, en los cielos. ¿Por qué? Porque lo está recordando. Las palabras de esa persona, de ese ser querido que ya no está físicamente con nosotros, le sigue recordando lo que tiene que hacer. Sigue saltando en su memoria y de una forma viva. ¿Por qué? Porque nosotros nos acordamos del timbre de su voz, de la forma en que nos habló y de sus acciones. Nos acordamos de los abrazos que nos dio, de los besos, de los tiernos momentos que tuvimos. Entonces, si queremos vivir eternamente, tenemos que hacer que nuestros pensamientos, nuestra habla y nuestra acción, el ser nuestro, viva una vida digna de ser recordada. Por ahí empieza. Sin duda, esto es bastante más complejo. Pero sin duda, esto nos debería llevar a repensar, a rediseñar todo lo que hemos aprendido a lo largo de la Biblia, de toda nuestra historia de aprendizaje en la Biblia. Y va mucho más allá. ¿Por qué? Porque en nuestros genes también venimos arrastrando, recuerden,
a nuestros ancestros, al pensamiento de ellos, a su forma de ser y en algunos aspectos físicos inclusive. ¿Por qué algunos tienen ojos claros? Y entonces dicen, ah, ni tu papá ni tu mamá tienen ojos claros, pero el abuelito, el bisabuelito. Entonces, de alguna forma nos fueron pasando rasgos, inclusive a través de lo físico, pero mucho más de genio y figura. ¿Por qué? Porque sabemos, dicen los Guevaras, los Suárez, por los apellidos, dicen fulano de tal es de tal apellido y por lo tanto tiene tal genio. ¿Y es por qué? Porque nos van pasando su forma de ser también. Hemos aprendido de lo que nos enseñaron. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es reconstruir esa imagen, refinar esa imagen. Refinar significa pulirle. Sí, mi abuelo, sí, mi padre tuvo cierta forma y aún así los recuerdo y los quiero. Mi obligación en este mundo es ¿qué? Mi obligación es refinarlos, refinar esa imagen de él, transformar, hacerle de una forma un poco más agradable. Y este ser más agradable, entonces hace que yo influya en el mundo. Por allí hay un pensamiento, me pareció bastante hermoso, aunque paradójico, que la cosa más egoísta que podemos hacer por el mundo y además la más amable es amarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Si queremos hacerle un regalo al mundo, tenemos que transformarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en nuestra transformación estaremos influyendo para que nuestros hijos, para que nuestros parientes, para que nuestros amigos también se contagien de esta transformación y logremos poco a poco ir transformando el mundo. Entonces, queremos vivir una vida eterna, ser eternos, vivamos una vida digna de ser recordada.